No, yo nunca dejé de escribir y publicaba cuentitos aisladamente, ¿no? Pero al mismo tiempo yo no quería descuidar el doctorado, ¿no? Es decir, yo estaba consciente de la enorme oportunidad que era estar ahí. Tuve la fortuna de tener profesores que me tenían paciencia, ¿no? Y es algo que yo he tratado de ser también. Después ya me dirán los estudiantes si es cierto, ¿no? Pero yo creo que es importante entender que la gente no tiene su proyecto intelectual acabado desde el primer semestre y frecuentemente ni siquiera en el último semestre, sino que esta es una, es decir, que no es una carrera de velocidad, sino que es un maratón, ¿no? Y bueno, tuve varios profesores en Berkeley que fueron muy importantes para mí. Estel Tarica, que es todavía profesora de literatura latinoamericana, con quien tuve como muy buenas discusiones literarias. Jesús Rodríguez, que era un profesor de literatura medieval, a quien yo le dije que yo quería escribir un libro que tenía que ver con la frontera. Y él me dijo, vamos a hacer un Independent Study sobre literatura medieval de la frontera, y que es probablemente el curso más maravilloso que yo tomé en todo el doctorado, ¿no? Entonces, donde leímos cosas sobre la frontera entre moros y cristianos, la frontera entre la divinidad y la gente que está hecha de carne, y cómo la Virgen funcionaba como agente fronterizo. Es en serio, ¿no? Así lo estaba pensando, ¿no? Porque la Virgen y los santos eventualmente llevaban tus mensajes entre tú y la divinidad. Y libros de viajes, de literatura medieval, fue muy importante para mí. Y luego tendría que decir a José Rabasa, que fue mi director de tesis. Y en un curso que fue mi primer semestre, que se llamaba Violencia Espiritual y Resistencia, yo no tenía idea cómo se hacía un paper de doctorado, ¿no? Es decir, no tenía idea, porque yo no había estudiado literatura, después hice una maestría en escritura creativa, entonces yo no tenía idea. Y yo le dije, bueno, voy a hacer algo sobre la dictadura argentina, porque yo estaba casado con una argentina, ¿no? Entonces estaba pensando en violencia espiritual y resistencia. Se me quedó viendo, y él más o menos habíamos hablado, me conocía, y me dijo, no hagas un paper, haz otra cosa, piensa qué te interesa de verdad, ¿no? Entonces le dije, miren, pues estoy pensando en hacer una novela, y hace mucho que pienso en que la estructura narrativa del Mictlán es algo que me interesa mucho. Me dijo, ¿por qué no haces eso? Y le dije, pues está bien si hago un paper en el cual explico cómo convertiría esa estructura narrativa en una novela. Y me dijo, me parece maravilloso. Y entonces me dediqué ese semestre a buscar las pocas fuentes que existían, que son pocas, sobre la estructura mexica, la estructura narrativa del descenso al Mictlán. Y escribí un paper que le he enseñado a muy pocas personas, pero en el cual yo explicaba, siguiendo la teoría de los palimpsestos de Genet, cómo iba a transformar este hipotexto que está contenido en distintas fuentes, que era esta estructura narrativa, en una forma textual completamente distinta, porque de hecho el hipotexto ni siquiera existía como texto, ¿no? Después fue convertido.